Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshaya Bhutale, Drimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Triyadvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre algunos de los versos del siempre maravilloso y siempre glorioso Srimad Bhagavatam, puesto que contiene en sí mismo narraciones de diferentes pasatiempos, cualidades, formas y nombres de la suprema personalidad de Dios, lo cual, a saber, según todos los sabios y todas las grandes almas, es la esencia de todo el conocimiento, y por tanto esa esencia nos puede liberar de cualquier tipo de enredo e ignorancia material. Estas temáticas es la respuesta a todo. La respuesta a todo siempre se encuentra contenida en la suprema personalidad de Dios o en relación a ella. Por eso se le conoce como la verdad absoluta. O sea, el Señor Supremo, uno de sus nombres, ¿verdad?, es la verdad absoluta. Y precisamente porque contiene en sí mismo todo, toda respuesta se encuentra contenido en él. Entonces nos encontramos en una etapa donde los sabios le están haciendo una serie de preguntas fundamentales a Sutta Goswami, y la están haciendo por el bien de la humanidad, y todas estas preguntas están complaciendo al maestro Sutta, porque todas están relacionadas con la suprema personalidad de Dios, de una manera u otra. Los sabios están haciendo estas preguntas también por una razón fundamental. Los sabios nos están representando a nosotros. Los sabios están haciendo estas preguntas a inicio de la era de Kali Yuga, por tanto la están haciendo para el beneficio de todas las entidades vivientes que íbamos a estar apareciendo durante esta era. Así que lo que está dicho en el Srimad Bhagavatam, tanto las preguntas como las respuestas, son en representación o para beneficio de cada uno de nosotros. Si nos dedicamos a tratar de comprender eso, vamos a cambiar drásticamente la actitud de nuestra vida y también la actitud que tenemos hacia el contenido del Srimad Bhagavatam, y lo vamos a ir asimilando y asumiendo de un modo cada vez más entregado, serio. Vamos a sentir en la importancia del Srimad Bhagavatam. Nos habíamos quedado en el verso que decía: los seres vivientes que están atrapados en las complicadas redes del nacimiento y la muerte pueden liberarse de inmediato con cantar aún inconscientemente el santo nombre del Señor Supremo, que es temido por el temor personificado. O sea, nos habíamos quedado allí donde se nos ratificaba la capacidad absoluta que posee el santo nombre, tanto liberadora como purificadora. La capacidad absoluta. Y ese es el principio, habíamos dicho. Tener esa certeza, aún sin llegar a experimentarlo, aún sin llegar a comprenderlo bien, pero tener ya esa certeza, eso se llama fe, y es la semilla de todo el sendero. El santo nombre del Señor Supremo, el meditar en el santo nombre del Señor Supremo, tiene una capacidad ilimitada de purificación, de liberación y de conducción. O sea, me conduce de manera natural, de manera certera, hacia mi estado de conciencia original. El santo nombre me conduce más allá de todo lo manifiesto o no manifiesto perteneciente a la energía material o energía externa del Señor. Esto es importante porque trasciende todo tipo de
de teoría. Muchas veces, cuando las personas se refieren a Dios como la fuente, ¿no? Pero si ahondamos un poco y conversamos un poco con la mayoría de estas personas e indagamos sobre las características o cualidades de esa fuente, vamos a ver que a la fuente que se está refiriendo es a la fuente en su concepto de punto de creación o punto a partir del cual se hace la creación. Y este tema es muy delicado y tan sutil que nos podemos dar cuenta que podemos estar hablando de cosas diferentes cuando creemos que estamos hablando de la misma. Si, si tenemos tiempo y tomamos tiempo para tratar de reflexionar en la descripción, según la visión mística de los grandes acharyas, de cómo es que se desarrolla el proceso creativo en cualquiera de, de sus días, o sea, de sus momentos creativos, vamos a ver que ese proceso creativo primero se desarrolla a partir de la energía material, o sea, la energía material no manifiesta a partir de ella, y todo proceso creativo sucede en esa sustancia, o sea, dentro de esa sustancia es que sucede el proceso creativo. Ahora, ese proceso creativo primero es puesto en marcha por la suprema personalidad de Dios, o sea, los primeros movimientos, pero entonces Él encarga a alguien específico, una autoridad específica conocida como Brahma, o Brahma traducido al español. Es una categoría, se refiere a un ingeniero, a un diseñador, a un creador. Entonces es Brahma quien se encarga de llevar a cabo toda la coordinación de lo que conocemos después como creación, incluyendo creación de las entidades vivientes desde el punto de vista que conocemos como material y sutil, o sea, las maquinarias, en las cuales la fuerza vital o la fuerza viva, o sea, el alma, va a vivir su sueño. Entonces, toda esa creación la va a ir coordinando, instruido por supuesto por el Señor Supremo, Brahma, y la va a ir coordinando dentro de la sustancia de energía material o dentro de la sustancia conocida como Prakriti, aunque Prakriti para entonces va a estar manifestada en algo conocido como el Mahatattva, que es el agregado no manifiesto de toda la energía material. O sea, cuando la creación está no manifiesta, es un agregado simplemente de energía material, hay, por decirlo así, un océano, pero todavía no hay definición de nada, está todo es la misma cosa, todavía no hay separatividad interna en él, entonces a eso en sánscrito se le llama Mahatattva, o el agregado total, Ese Mahatattva es literalmente la fuente del mundo material. Esa sustancia es la fuente del mundo material. Pero esa sustancia no es la fuente del mundo espiritual. Por tanto y demás, esa fuente no es en sí la fuente. Porque si fuera la fuente absoluta, fuera la fuente de todo. Pero ese Mahatattva es solo la fuente del mundo material. Y Brahma es solo el ingeniero o el creador o el diseñador, el manifestador de el universo material al cual ese Brahma pertenece. Muchas veces cuando hablamos del Supremo, muchas personas en verdad de manera no consciente se están refiriendo a Brahma. No se está refiriendo a la suprema personalidad de Dios, sino a Brahma, porque el supremo que se conoce dentro del universo material es, por supuesto, a la primera criatura, a la entidad viviente original, a la primera entidad viviente que da lugar a todo lo demás, o sea, aquella que está aun cuando ella no veía nada, cuando nada estaba manifiesto.
es el creador del universo material, que se conoce como creador del universo material. Cada universo material tiene un Brahma. Cada universo material tiene una entidad viviente superior responsable del ejercicio de la creación. Y hay millones y millones de universos materiales, así que hay millones y millones de Brahma. Lo que pasa es que cada universo conoce a un Brahma, el creador de ese universo. Hay un pasatiempo muy hermoso en relación con eso. Una vez el señor Krishna estaba allí ya tranquilo, ya se habían acabado las batallas y las guerras, y el señor Krishna estaba en su ciudad amorosamente dirigida, y entonces viene el señor Brahma. Estamos hablando de un momento donde los semidioses y seres humanos y divinidades podían tener así una relación directa. Viene el señor Brahma y llega a la vivienda, al palacio del señor Krishna, y el portero, ¿no? Se presenta ante el portero y le dice, no, yo vengo a ver a Krishna, y entonces el portero le dice, bueno, ¿y quién es usted? Entonces, no, yo soy Brahma. Y entonces, bueno, el portero entra para allá y le dice, señor, mire, Krishna, allí allá hay alguien que solicita una audiencia con usted, que viene a verlo. ¿Y quién es? No, es Brahma. Y entonces Krishna le dice, ve y pregúntale cuál de los Brahma es. Y entonces el portero va para allá y le pregunta, dice el señor que bueno, que cuál de los Brahma es usted. Y entonces este Brahma se queda asombrado, porque él no concibe que haya otro Brahma. El creador de un universo específico ignora que hay otros Brahman y que hay otros universos. Él se cree en su ilusión que él es el superior, el dueño superior, el Señor superior. Entonces él un poco se molesta y dice, pero ¿cómo me va a preguntar que cuál Brahma? El único Brahma, el creador de este universo, el superior, el Brahma de 4 rostros, o sea, 4 cabezas. Este Brahma de este universo, en su forma original, tiene 4 cabezas, y un día vamos a hablar de por qué surgen esos cuatro miradas, 4 rostros mirando hacia las 4 direcciones del espacio. Entonces, ¿cómo que es eso? El único Brahma, bla, bla, bla. Bueno, y entonces va para allá el portero. No, señor, Brahma coge un poco de ira, dice que él es el único Brahma, que cómo usted le va a preguntar eso. Y dice, bueno, dile que venga. Y entonces Brahma pasó, y cuando Brahma pasó, llegó, se quedó asombrado, porque Krishna, cuando llegó frente a la presencia de Krishna, llegó, Krishna, ¿cómo usted va a preguntar que cuál Brahma? ¿Acaso no hay un solo Brahma? ¿Acaso quién más va a ser? Krishna le dice, sí, disculpa, pero observa. Entonces Krishna le permitió a Brahma echar un vistazo en un estado de conciencia más ampliada que la conciencia que tenía Brahma. Le empezó a permitir echar un vistazo a los demás universos. Y entonces Brahma empezó a ver millones de universos en una visión mística, y empezó a ver millones de Brahman que pasaban frente a él, con diferentes formas, diferentes números de cabeza, y se quedó asombrado. ¿Y qué pasó con Brahma cuando sucedió eso? Su orgullo de saberse o creerse el creador absoluto cayó al piso. Cuando el orgullo cae al piso, cuando nuestro engreimiento por nuestra creencia basada en un conocimiento parcial cae al piso, ¿quién nace? Nace la humildad. Krishna, en los pasatiempos de Krishna, vamos a ver que muchas veces Krishna hace ciertos comportamientos para un poco traer de nuevo a la cordura, a la humildad, a la sencillez, sobre todo a personalidades que por su posición se han envanecido mucho, porque la posición, el tener cierta cualidad que nos diferencia de los demás, esa cualidad es común y es algo hasta natural, es que nos envanezca.
pero también es común, es natural y saludable que en algún momento de la vida alguien nos haga dar cuenta de esto o nos demos cuenta de esto. Entonces volvamos a considerar que el verdadero poderoso es la suprema personalidad de Dios. Entonces Brahma, oh Señor, y ahí empezó a ofrecer oraciones maravillosas al, al Señor, al Señor Supremo. Muchas veces en la vida, constantemente diría yo, uno se va sumergiendo tanto en sus situaciones, o sea, en sus roles, en sus papeles, en sus actividades, en las cosas que consigue o no consigue, en lo que logra o no logra supuestamente, se va enfrascando tanto que su atención se detiene allí completamente, que cree que eso es absoluto, lo toma como certeza y se va olvidando de la posición controladora suprema de la suprema personalidad de Dios. Y pasa constantemente, por eso se llama condicionamiento. Por eso somos calificados como almas o seres condicionados. Nos estamos condicionando constantemente, estamos condicionando. Y ese condicionamiento hace que nos olvidemos de nuestra posición como sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios. Incluso muchas veces nos olvidamos de la existencia de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando una persona comienza a tratar de entender el proceso creativo de su vida, o de lo que llaman su vida, ¿a qué vida se está refiriendo? Cuando ustedes han escuchado, han leído, han visto videos, han participado en talleres, en cursos, en lo que quieran, sobre esto, el proceso creativo personal, cómo yo puedo crear los propios acontecimientos de mi vida, fíjense en cualquier acontecimiento, cualquier deseo, cualquier realidad que los participantes o que los instructores pongan como ejemplo. Todas, absolutamente todas, se refieren a realidades materiales. Todas, ya sea en base de fortuna, de prosperidad, de dinero, de salud, de familia, de pareja, de lo que sea, de trabajo, pero se refiere de logros estudiantiles, de inteligencia, etc. Todos, o sea, quiere decir que ese proceso creativo que se instruye y que se enseña es el proceso creativo o recreativo, sería mejor el nombre, el proceso recreativo de nuestra realidad material. Eso ya es una ciencia que ya Brahma, el creador desde el principio, él la conoce. Por misericordia, la suprema personalidad de Dios, que le dio el conocimiento y la potencia necesaria, porque es necesario un conocimiento y una potencia determinada, ¿verdad? Para que ir ganando en destreza en esa ciencia. Pero si observamos con cuidado, es una ciencia completamente material. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia al cual yo llego después que me desidentifique con mis personajes, mis personalidades, mi pasado, mi futuro, las cosas, el cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Estado de conciencia al cual le llaman que se encuentra en la oscuridad, en el silencio total. Es un breve flashazo, una al Mahatattva, o a la sustancia no manifiesta o agregado total de energía material. Ese no es el fin, ese es el fin de la creación material. Sí, ese es el océano donde sucede la creación material y a partir de donde sucede la creación material. O sea, muchos le llaman la mente de Dios, ¿no? Le llaman así desde la ignorancia de toda la literatura o gran parte de la literatura antigua, o quizás desde una mala comprensión. Y realmente eso no es la mente de Dios. Porque en la mente de Dios se encuentra todo. En la mente de Dios se encuentra incluso
los universos espirituales. Así como hay universos materiales, hay universos espirituales. Son los llamados Vaikunta, planetas Vaikunta, donde se encuentran los planetas Vaikunta y todos tienen variedad, actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están manifestados, no están manifestados en el Mahatattva, están manifestados en la energía interna del Señor, o sea, a través de Yoga Maya. O sea, en otra, algo que va más allá, está más allá del Mahatattva. Más allá del Mahatattva. El Mahatattva, o el agregado de potencia material, el agregado total de no manifestación de la potencia material, debe saberse que solamente, por citar una cifra, no es categóricamente así, es una cuarta parte de todo, una cuarta parte de toda la creación. O sea, el Mahatattva, o el agregado total de energía material, es eso que los que ensayan en la creación de o la recreación de su realidad material tratan de llegar allí para desde allí entonces crear una nueva realidad. Eso es solamente una cuarta parte. Y bueno, y las otras tres cuartas partes. Las otras tres cuartas partes es lo que se conoce como mundo espiritual y está más allá del Mahatattva. Entonces, en esas tres cuartas partes, ¿verdad? Esas tres cuartas partes también están dentro de la mente de Dios. Así que el Mahatattva no es la mente de Dios. Eso a lo que se llega, donde no hay manifestación alguna, donde supuestamente no hay tiempo, no hay espacio material, etcétera, 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 no es la mente de Dios. Esto lo estoy explicando no para que las personas dejen de atender a esta ciencia recreativa de su vida, porque eso es bueno siempre y cuando sean dirigidos por el conocimiento, sino para que ganen más en profundidad, para que lo hagan con más conciencia, para que lo hagan con más sabiduría, para que vayan caminando en ese sentido también, con más definida certeza y sobre todo con más claridad en sus vidas. Y entonces, ¿qué pasa allí? Allí lo que pasa es que la persona que se ha quedado sin ninguna identificación, absolutamente sin ninguna identificación, se experimenta simplemente en un campo de potencia pura, como del Mahatattva. Entonces la persona comprende allí conscientemente, la persona no, porque ahí no hay persona ya, la entidad viviente, la unidad primaria comprende allí conscientemente que en ese campo existen todas las posibilidades al mismo tiempo. Todo es posible, o sea, todo es posible al mismo tiempo, ¿verdad? Es como ¿cómo se dice? Un pedazo de barro húmedo que de ahí se puede sacar cualquier figura. Todas las posibilidades están contenidas ahí, solo hay que elegir una y poner en ella toda tu certeza, poner en ella toda tu emoción y permitir entonces que con la práctica y la persistencia y la ejercitación, ese estado de certeza se vaya haciendo cada vez más constante en tu vida y así es como van surgiendo diferentes transformaciones. Pero es interesante porque la pregunta es la siguiente. Si supuestamente la entidad viviente se quedó sin ninguna identificación y se quedó sin nada, se quedó sin mente, se quedó sin esto, sin aquello, allí, entonces, ¿qué idea proyecta ella en esa supuesta fuente? Ella va a la fuente con un deseo, ella desea algo, desea algo. Si ella realmente se hubiera quedado sin nada, se hubiera quedado sin el deseo también. Pero sin embargo, allí estando en ese estado de supuesta potencialidad ilimitada, ella busca un pensamiento específico, un pensamiento de prosperidad, un pensamiento de salud, un pensamiento... ¿Por qué busca un pensamiento específico? Porque tiene la conciencia de una carencia. Hay un deseo, hay un deseo. Entonces realmente ella no está allí sin nada. Tiene un deseo vivo. Tiene un deseo vivo. ¿Qué pasa cuando las grandes almas liberadas o autoliberadas, autorrealizadas, llegan en verdad al plano de conciencia espiritual? ¿Qué pasa? No tienen
ningún deseo vivo perteneciente a la energía material. Yo quiero que ustedes observen la diferencia. Observen la diferencia. La entidad viviente condicionada materialmente llega allí a lo que supuestamente ella ve como la fuente con un deseo o varios deseos pendientes, porque por eso es que llega allí. Ella llega allí con el deseo de obtener ciertas cosas, ¿no? Vea ese estado de conciencia como la lámpara de Aladino, cosas que le van a traer bienestar, por supuesto, o sea, para evadir el sufrimiento, para evadir una enfermedad o para solucionarla, y es fantástico. Todo aquello que pueda traer bienestar a una entidad viviente o que pueda mejorar su experiencia de vida y pueda un poco disminuir su sufrimiento, es fantástico porque esto le ayuda a transitar de una forma más ligera por la existencia material. Lo que después ya tiene que aprovechar esa ventaja para entonces utilizar su vida de la mejor manera posible. Ahí está el otro punto, ¿verdad? Ahí está el otro punto. Pero quiero que comprendan, entonces no confunda, ni se dejen confundir, ni traten de comparar. O sea, no traten de comparar la autorrealización con el hecho de uno llegar a ejercitarse en esta práctica de recreación de nuestra realidad material. Ni tampoco confunda el hecho de llegar allí a ese punto con la mente de Dios, la mente de Dios. Y en todo caso, si llegaras a la mente de algo, si pudieras en algún momento llegar a la mente de algo, sería en todo caso, en ese caso, a la mente de Brahma, a la mente de la criatura creadora, del universo material, que es una criatura con ciertas cualidades, tiene todavía ciertos intereses materiales, o sea, la tendencia creativa, pero es un gran devoto. Y se une entonces el deseo de servir al Señor con el deseo de crear, y por eso es que el Señor le instruye sobre la ciencia creativa. Pero cuando nosotros vamos en ese ejercicio de recreación de nuestra realidad material allí, no lo hacemos realmente desde el fondo, con un deseo puro de servir al Señor. Esa es la diferencia entre el Brahma, el creador original, y los ejercicios creativos que los seres humanos comunes hacemos. Los seres humanos comunes lo hacemos para buscar una satisfacción personal, un deseo que queremos cumplir, por la razón que sea. Un deseo que queremos cumplir para ser más felices, para sentirnos más esto, pero es para nosotros. O sea, el beneficio es para nosotros. Y entonces el creador original, su postura realzada, está en que él quiere unificar las dos cosas. Él tiene el deseo de crear, pero él tiene el deseo de crear para la satisfacción del Señor. Fíjense qué diferencia tan grande. Nunca van a ver en los comentarios que escuchen a nadie que cuente sus relatos, su historia de que está haciendo ese ejercicio, está entrenándose en ese cambio de mentalidad para lograr la satisfacción del Señor, para participar del plan del Señor como una herramienta del Señor. Nadie. Todo el mundo en sus anécdotas que cuenta, yo logré esto, yo logré sanar, yo logré ver, yo logré que mi vida fluyera a la prosperidad material, yo logré, o sea, yo falso sigue vivo, yo logré. Entonces yo logré. Pero no hay un sentido de querer complacer. Entonces ahí es donde entra la diferencia entre conciencia material y conciencia ya un poco salida a lo material, o mejor dicho, conciencia en plano de la modalidad de la pasión y conciencia en plano de la modalidad de la bondad. ¿Verdad? La pasión nos lleva a eso, disfrute de mi sentido, y a eso se llama yo logré, el deseo de yo lograr. Y la bondad nos lleva al disfrute de algo diferente a nosotros, o al disfrute de algo que hemos comprendido también es parte de nosotros, a lo cual nosotros estamos unificados. La modalidad de la bondad nos hace comprender parte de algo grande. La modalidad de la pasión nos hace comprender que somos separados, que estamos separados, pero en la comprensión de la modalidad de la bondad somos parte de una sola cosa. Somos una red ilimitada de almas
interconectadas entre todos nosotros. Entonces, cuando hay una red ilimitada de alma y de verdad usted ha comprendido eso, el deseo personal se evapora, deja de existir. Porque usted se da cuenta que no hay tal cosa como deseo personal. Cuando usted tiene una conciencia de red, una conciencia de interrelación, no por teoría, sino que usted poco a poco se está entrenando en vivir esa conciencia, en sentirla, en experimentarla, entonces todo cambia, absolutamente todo cambia. La individualidad permanece, porque es necesario que permanezca, pero ya el pensamiento no está centrado en la individualidad, sino que está centrado en la unidad. Entonces los deseos están centrados también en función de la unidad, de cualquier distorsión que hay en esa unidad. Cuando pasa tal cosa en tal grupo de entidades vivientes, tú no lo comprendes como que está pasando tal cosa en tal grupo de entidades vivientes, ya sea de especie animal, especie vegetal o en otro lugar o en otro... No, tú lo experimentas como que está pasando tal cosa en ti. Porque tú comprendes que ese grupo de entidades vivientes o de almas son parte de ti, tú eres parte de ellos desde el punto de vista de la comprensión, de la totalidad o de la interrelación, sin perder, repito, la conciencia individual. Entonces es genial que usted desarrolle una destreza, eso es fantástico. Pero después haga todo lo posible porque esa destreza sea utilizada para su real beneficio. Utilícelo en su real beneficio. Y, o sea, utilícelo para trascender, utilícelo para atraer supuestas realidades, pero realidades que en vez de envanecerlo, lo perfeccione como ser humano. No lo utilice solo para atraer más comodidad a su vida egoísta o a su vida de pensando solo en mí o en mis seres queridos, ¿no? Utilícelo para superarse. Que los pensamientos que usted trate de sembrar en ese estado primario o en esa nueva reprogramación, porque no es más que un proceso de reprogramación o resintonización con frecuencias diferentes, que esos pensamientos empiecen a surgir desde poquito a poco, desde el amor y desde el sentido de unidad y que vayan surgiendo cada vez menos desde un pensamiento centrado en el beneficio solo individual o personal o solo de seres muy específicos que yo quiero. Eso sigue siendo individual, porque si esos seres porque son los que yo quiero, entonces sigue siendo individual porque es los que yo, con los cuales yo me he identificado. Es necesario mirar con mirada calmada, sentado a los pies del Señor, y es necesario mirar todos los discursos, todas las teorías, los caminos, las herramientas y las cosas de las cuales está ahí en el mundo. Es necesario, no porque sean malas, sino para poder descubrir en ellas las carencias que puedan presentar y entonces poder ayudar a que esa carencia sea subsanada. Aprender una habilidad, crear una habilidad es magnífico, porque las habilidades no son buenas ni son malas. Después me toca cómo emplear esa habilidad de forma favorable, y eso se llama inteligencia. Discernir cómo puedo emplear esto de una forma realmente favorable, no simplemente para cambiar mi sueño, cambiar de sueño. Hace 5 años yo vivía debajo de un puente, sin comida, sin casa, y ahora vivo en una mansión. ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente cambiaste de sueño. Sigues soñando, tú sigues soñando, pero cambiaste de sueño. Pero la realidad es que sigues soñando. Los sueños que una entidad viviente puede vivir, experimentar o proyectar son ilimitados.
ilimitados. Entonces la cuestión está en distinguir cuándo estoy soñando, cuándo se trata de un sueño y cuándo ya estoy teniendo asomos del despertar. Asomos del despertar. Cuando Sutta Goswami, vamos a recordar, estaba allí en el bosque de Naimisiranya, los sabios le dicen: tú que no solo conoces lo que tus grandes maestros te han enseñado, sino que también conoces a otros grandes sabios que son expertos en diferentes áreas del conocimiento físico y metafísico, ¿verdad? O sea, ellos querían, Sutta Goswami era ducho también en todas las teorías y escuelas y caminos, prácticas que en su época había y eran populares. O sea, realmente eran en ese momento 7 escuelas filosóficas famosas en India que planteaban diferentes cosas, ¿no? Entonces, el practicante, y sobre todo el practicante enseñante o predicador, tiene que tomar esto en cuenta. Uno debe de... hay personas que en la práctica, incluyendo el Bhakti Yoga, en la práctica de Bhakti, son predicadores. Entonces dicen, bueno, si Sutta era ducho en las 7 filosofías, 7 escuelas fundamentales, yo tengo que ser también ducho en eso, porque en la descripción de Srimad Bhagavatam se dice que es un requisito indispensable para un predicador. Y eso es real, y es bueno tenerlo en cuenta, pero ¿dónde está el error? El error está en que la mayoría de ellos comienzan a hacerse duchos en aquellas 7 escuelas filosóficas. Pero el problema está en que estás desfasado en el tiempo, porque aquellas 7 escuelas filosóficas no son las que hoy en día están rigiendo en el lugar donde tú vives, en el tiempo donde tú vives. No, tú lo que tienes que preguntarte, hoy en día, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los guías? ¿Cuáles son los discursos que están siendo los más populares, que están siendo los que más están guiando a la gran parte de las personas? Y de eso es de los que tú tienes que informarte. No informarte desde una posición hostil, no. Informarte de una posición amorosa, porque quieres saber sobre todo lo bueno que se está haciendo, sobre todos los discursos fenomenales que están intentando ayudar a la humanidad, porque todo lo que está intentando ayudar a las criaturas vivientes, eso es interés de aquella persona que está tratando de servir al Señor Supremo. Porque a fin de cuentas la misión de Vishnu es esa, el bienestar de toda criatura, así que todo intento de traer bienestar a la criatura se supone que atrae a aquel que es sirviente del Señor Supremo. Y entonces él va allí con tremenda alegría y se informa, ¿no? Pero se informa con lucidez, se informa desde una postura tranquila de quietud, para no pasar detalles por alto, porque hay detalles muy mínimos que en la emoción de lo que se puede lograr con eso, yo los paso por alto. Entonces y entonces uno hace así, y con calma, y entonces uno puede, Señor, desde la presencia del Señor, siempre desde la presencia del Señor. Si quieren avanzar espiritualmente, tienen que comenzar a ejercitarse en hacer las cosas desde la presencia del Señor o desde una certeza de la compañía del Señor. Aunque yo no tenga pruebas todavía fehacientes, aunque no tenga una comprensión, aunque no tenga una experiencia viva sobre el Señor, pero ir desarrollando la sensación de la presencia del Señor, la sensación, meditar en esa sensación. Medite en esa sensación. Medite, encuentre su presencia, la suya propia, usted como presencia pura, la presencia del Señor. Usted tiene que meditar en esas dos presencias y sentir, saber posible que esas presencias son reales. Eso es la fe. Saber que es real, saber que es real. Y al saber que es real, con el tiempo, al saber y tener la certeza que son reales, con el tiempo entonces comienzas a tener la sensación de ambas presencias. Ese es el principio desde el punto de vista material de lo cuántico, entonces. Es el campo de la conciencia,
te toma conciencia de la existencia de algo y cuando esa conciencia es lo suficientemente intensa y centrada, ese algo empieza a dar señales de existencia. Entonces, lo mismo pasa acá. Es la certeza. No es que usted crea ese algo y ya ese algo existe. El Señor no se crea, el Señor existe. Simplemente usted se está disponiendo, usted está siguiendo una metodología o un método para ir desarrollando el principio básico, que después lo conduce a la conciencia del Señor Supremo. Esa certeza. Meditar en la sensación indescriptible de que hay algo supremo. No tienes nada todavía en concreto, pero tienes una sensación. Pues bien, entra en tu meditación, canta el santo nombre y medita en esa sensación. ¿Qué es meditar en esa sensación? Deposita tu atención en esa sensación junto al santo nombre. Que mientras estás repitiendo el santo nombre, mientras estás inundado del santo nombre de esa vibración, al mismo tiempo estás experimentando esa sensación. Entonces vibración y sensación se van a juntar y la sensación se va a enriquecer con la vibración. Esto significa que se va a fortalecer tu sensación de existencia del Señor y tu sensación de existencia del ser espiritual que tú eres. No quieras ver nada, no quieras sentir más nada, deja que todo vaya madurando a su debido tiempo, pero tú tienes que dirigir tu atención. Tu atención se va a escapar y tú la tienes que traer de vuelta, y ella se va a escapar y tú la tienes que traer de vuelta, y se va a escapar y que se canse primero ella y después tú. Y te agotaste hoy, descansa, relájate y después mañana continúas. No tienes deseo, pero aún así lo vas a continuar porque eres una persona seria y quieres obtener el resultado. No quieres quedarte simplemente yendo a la fiesta, pero te fuiste antes que celebrar la parte del banquete o el concierto, lo que sea, la mejor parte. ¿Verdad? La atención se va y tú la traes. Tu único trabajo es vigilar tu atención, estar al tanto, echarle un ojo. Es como una madre que tiene un niño travieso, lo lleva al parque, el niño se pone a jugar con otros niños, pero ella se pone a conversar con otros padres, pero siempre echándole un ojo al niño, porque sabe que su niño es travieso. Sabe que sale corriendo, o sabe que se da un mal golpe, o sabe que sale del parque y cruza la calle y se mira y lo puede atropellar un carro. O sea, así es nuestra atención. Porque nuestra atención está loquita. Nuestra atención hemos perdido cuidado de ella. La hemos desatendido porque estamos enfrascados en otros asuntos, en cumplir tantas cosas o huir de tantas cosas. Entonces nuestra atención está loquita, sí, toda loquita. Hay que volver a recoger a nuestra atención. Hay que volver a traerla a casa. Hay que volver a traer a nuestra atención a casa. Atención, ven. Y tienes que ser a veces con amor, pero con mano dura, porque ella se va a resistir y tu atención ha desarrollado tantos amigos, tantos intereses, tantas cosas que le atraen, tantas cosas que le asustan. Hay tanto, ¿verdad? Se llama condicionamiento. Entonces vas a tener que hacer un gran trabajo. Pero ese trabajo se vuelve más fácil cuando tú vas dándole un nuevo objeto interesante para tu atención. Pero si ese objeto, de una forma u otra, está relacionado con la suprema personalidad de Dios o al menos con un aspecto de la espiritualidad, entonces ya vas haciendo dos cosas al mismo tiempo. Vas recogiendo tu atención, pero ya la vas depositando en su verdadero dueño. Pero es natural, pero en el principio la sensación de la presencia, ejercítate en sentir la sensación de la presencia. Primero de tu presencia, no la de tu cuerpo, no la de tu mente, no la de tu sueño, no la de tu miedo, no, tu presencia, tu vida, tu presencia, energía espiritual, no energía magnética, no energía eléctrica, no energía electromagnética, no energía de ningún tipo, ¿no? Simplemente la vida.
¿Mm? Y también entonces la sensación de la presencia de el gran vivo, aquel que es el vivo más grande de los vivos, el más potente, aquel que es en sí mismo la reunión de la vida toda. Eso. Se siente tenue, se siente poco, no se siente, no te desanime, no te desesperes, no busques violentar esa presencia ni la sensación. Simplemente sigue allí sabiendo que a su debido tiempo vas a irla sintiendo con mayor fuerza. Va a ser intermitente, pero después será constante. Ten la certeza, confía, pero sigue alimentándote. Sigue escuchando sobre palabras que te refuercen que esa presencia es real. Textos que te hablen de esto, historias que te refuercen eso. Sigue orando, sigue vinculándote, sigue aquietándote, sigue observando tu vida, sigue practicando la independización de tu atención, de todo aquello que la desordena, de todo aquello que la arrastra. Sigue, pero sigue allí cada vez más consciente, cada vez más consciente, cada vez más consciente, volviendo consciente a aquello que es automático. Y esa es la cuestión. Pero en todo ese proceso hay una variable constante. Hazlo desde el santo nombre. Entra al santo nombre. Ánclate en el santo nombre. Experimenta la vibración del santo nombre. Relaja todo tu cuerpo, relaja todo tu pensamiento y deja que el santo nombre se cuele en cada rincón. Hasta que tú no vengas a ser cuerpo, no vengas a ser mente, simplemente vengas a ser la vibración, todo vibración. Cuando tú sientas que eres todo vibración, entonces vas a poder ver literalmente. Ahí en tu conciencia vas a poder ver cómo lo que llamas tú no es más que un engranado de elementos, que llaman células, que llaman minerales, que llaman esto, pero vas a ver que todas esas partículas están unidas ahí por una determinada fuerza. Eso es Maya, es lo único que puede unir a los elementos materiales, pero van a estar también sumergidas todas. Entre cada una de ellas va a estar también la vibración del santo nombre. Entonces ellas van a comenzar a vibrar en el santo nombre. Ellas van a comenzar a nutrirse, a transformarse la potencia del santo nombre. O sea, literalmente lo que llamas tu cuerpo y tu mente se van a espiritualizar. Fantástico. Ustedes son personas fantásticas porque llevan tanto tiempo apartando un momento dentro de sus quehaceres para escuchar hablar de estos temas. Llevan tanto tiempo perseverando en la búsqueda, fallan, vuelven, cogen un camino, vuelven a otro, porque están perseverando tanto. Ustedes son personas fantásticas. No les estoy diciendo esto para alabarlos, ni para adularlos, ni para que se crean personas superiores ni diferentes, simplemente para que sepan que vale la pena. Vale la pena seguir tratando de ir quitando cosas y ir encontrando cada vez más la esencia. Busquen la esencia. Céntrense en la esencia. Quiten todo lo demás, vayan quitando. Ese es el camino de purificación, y quitando todo lo demás. Céntrense en la esencia. El Señor es la esencia. Amar significa ir a la esencia. Conocimiento significa descubrir la esencia. Existencia significa situarse en la esencia. Sean esencialistas. La esencia está esparcida, pero al mismo tiempo es una sola cosa. Gracias por su amor. Gracias por su presencia, gracias por su escucha, gracias por su buen corazón, gracias por sus buenos deseos, gracias por estar queriendo caminar hacia nuestro Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna